Imagina por un momento que lideras el ejército más formidable de Europa Central. Miles de caballeros, envueltos en armaduras de acero, una muralla de hierro y fe que ha demostrado su poder una y otra vez. Tu confianza es absoluta, tu fuerza es incuestionable. Y de repente, en una sola y fatídica noche, todo tu mundo se desmorona. Todo lo que creías invencible es reducido a cenizas. Hoy viajaremos a uno de los momentos más impactantes de la historia militar europea, la batalla del río Sajó. Descubriremos cómo el aparentemente imparable reino de Hungría fue aniquilado por los ejércitos mongoles en 1241. Veremos por qué la orgullosa caballería pesada europea, el pilar de la guerra medieval, resultó ser completamente ineficaz, y cómo esta brutal derrota cambió para siempre la percepción militar de Occidente. Corría el año 1241. El reino de Hungría, bajo el mando del rey Béla IV, era una potencia indiscutible. Con vastos territorios y una economía próspera, su poder militar se sustentaba en la tradicional caballería feudal. Caballeros nobles, vasallos y mercenarios formaban el núcleo de un ejército disciplinado y experimentado en las guerras europeas. Béla IV era un monarca curtido, que había pasado años consolidando su poder frente a una nobleza rebelde y expandiendo su influencia. Sin embargo, su experiencia y la de sus comandantes estaban limitadas a un tipo de guerra muy concreto: el choque frontal, la carga devastadora, el duelo de acero contra acero. Mientras tanto, en el este, una fuerza como el mundo jamás había visto continuaba su marcha implacable. Tras las conquistas legendarias de Genghis Khan, su imperio no se detuvo. Bajo el liderazgo de su sucesor, Ögedei Khan, los ejércitos mongoles se habían expandido hacia Persia, Rusia y ahora se asomaban a las puertas de Europa. Y el hombre que dirigía esta avanzada era una leyenda viviente: el general Subotai. Subotai no era un simple guerrero, era uno de los estrategas más brillantes de la historia, uno de los 4 perros de Genghis Khan. Llevaba décadas perfeccionando el arte de la guerra en campañas que abarcaban miles de kilómetros. Su mente no funcionaba como la de un general europeo. No pensaba en términos de batallas campales honorables, sino en una guerra total, basada en la inteligencia, el engaño y la aniquilación completa del enemigo. Su invasión de Europa no era una incursión improvisada. Era una campaña meticulosamente planificada durante años, con una red de espías que le proporcionaba información detallada sobre la geografía, la política y las fuerzas militares de sus adversarios. Cuando las primeras noticias sobre los mongoles llegaron a la corte de Béla IV, fueron recibidas con una mezcla de alarma y escepticismo. Algunos nobles incluso se burlaron, considerándolos simples hordas de bárbaros. El rey Béla, más prudente, intentó fortificar sus fronteras y pidió ayuda a otros monarcas europeos, incluyendo al Papa y al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero la ayuda tardaba en llegar y la desconfianza entre los reinos cristianos era profunda. Comparemos a los 2 ejércitos que estaban a punto de colisionar. Por un lado, la caballería pesada húngara. Un caballero europeo era una fortaleza andante. Llevaba una cota de malla que cubría todo su cuerpo, reforzada con placas de acero y un gran yelmo que apenas dejaba ver. Montaba un enorme caballo de guerra, también protegido. Su arma principal era una lanza larga y pesada, diseñada para perforar armaduras en una carga frontal. Su táctica era simple pero efectiva: formar una línea compacta, cargar a galope y romper las filas enemigas por pura fuerza bruta. Eran el tanque de la Edad Media. Por otro lado, la caballería ligera mongola. El guerrero mongol era el polo opuesto. Llevaba una armadura ligera de cuero endurecido o laminar que le ofrecía protección sin sacrificar la movilidad. Montaba un pony estepario, pequeño, resistente e increíblemente rápido. Y cada guerrero llevaba consigo varios caballos de repuesto. Su arma principal no era la lanza, sino el arco compuesto. Un arma letal, capaz de disparar con precisión y potencia desde la silla de montar, incluso al galope. Su táctica era la fluidez. No buscaban el choque directo. Atacaban en enjambres, lanzando una lluvia de flechas, fingiendo retiradas para atraer al enemigo a una trampa y luego volviéndose para rodearlo y destruirlo. Su guerra era velocidad, coordinación y engaño.
En abril de 1241, el ejército mongol de Subotai penetró en Hungría. Bela IV finalmente logró reunir a su ejército, una fuerza impresionante de unos 60.000 hombres, y marchó para interceptarlos. Tras varias escaramuzas, el ejército húngaro llegó a las orillas del río Sajó. Allí, encontraron un largo puente de piedra, el único paso viable en kilómetros a la redonda. La posición parecía ideal. Acamparon en la orilla oeste, formando un campamento fortificado con sus propios carros, una táctica defensiva tradicional. El puente, pensaron, era un cuello de botella perfecto. Podrían defenderlo fácilmente y evitar que los mongoles cruzaran. Se sentían seguros, protegidos por el río y por la aparente solidez de su posición. Fue su primer y más fatal error de cálculo. Mientras los húngaros se instalaban en su campamento, confiados, encendiendo fogatas y descansando al otro lado del río, Subotai observaba. Para él, ese campamento no era una fortaleza, era una jaula. El puente no era un obstáculo, era un cebo. Durante la noche, el plan mongol se puso en marcha con una precisión escalofriante. Poco después de la medianoche del 11 de abril, una pequeña fuerza mongola se lanzó al ataque sobre el puente. Ballesteros y catapultas ligeras comenzaron a hostigar a los defensores húngaros, liderados por el hermano del rey, el príncipe Colomán. La lucha en el puente fue feroz. Los húngaros, valientes y bien armados, resistieron la embestida. Repelieron varios asaltos y creyeron que estaban conteniendo con éxito al enemigo. Pero todo era una distracción. Mientras la atención de todo el ejército húngaro estaba clavada en el combate del puente, la verdadera maniobra de Subotai se desarrollaba en silencio, bajo el manto de la oscuridad. Más al sur, una fuerza mongola mucho mayor, dirigida por el propio Subotai, comenzó a construir un puente de pontones improvisado para cruzar el río helado. Al mismo tiempo, otra división, al mando del general Batu Khan, vadeaba el río por el norte. El ejército húngaro estaba siendo rodeado sin que ni uno solo de sus soldados se diera cuenta. Al amanecer, la pesadilla se hizo realidad. Los húngaros se despertaron no solo con el ruido de la batalla en el puente, sino con el sonido de miles de cascos y gritos de guerra a sus espaldas y en sus flancos. Estaban completamente cercados. El pánico comenzó a extenderse como la pólvora. Su campamento, que debía ser un refugio, se había convertido en una trampa mortal. La caballería pesada, su mayor baza, era inútil. Necesitaban espacio para cargar, para formar sus líneas, pero estaban atrapados en un espacio reducido y caótico, tropezando con las tiendas, los carros y sus propios compañeros. Los mongoles no cargaron. Se mantuvieron a distancia, fuera del alcance de las lanzas y espadas, y comenzaron su trabajo metódico y aterrador. Una lluvia incesante de flechas cayó sobre el campamento húngaro, nubes de proyectiles que oscurecían el sol. Los caballos, menos protegidos que sus jinetes, fueron los primeros en caer, relinchando de dolor, dejando a los caballeros a pie, torpes y vulnerables. La disciplina húngara se desintegró. Las formaciones se rompieron. La comunicación entre los líderes se hizo imposible en medio del caos, los gritos y el silbido constante de las flechas. Algunos grupos de caballeros, desesperados, intentaron organizar cargas para romper el cerco, pero los mongoles eran como el agua. Cuando los caballeros cargaban, las filas mongolas simplemente se abrían, dejándolos pasar, para luego cerrarse tras ellos y aniquilarlos con flechas desde todas las direcciones. Era una trampa móvil y psicológica, y entonces Subotai ejecutó el golpe de gracia de su obra maestra. En un sector del cerco, hacia el oeste, los mongoles parecieron flaquear. Abrieron deliberadamente una brecha en sus líneas. Para los aterrorizados húngaros, parecía un milagro, una vía de escape. No era misericordia, era la fase final del plan. En completo desorden, sin líderes ni formación, miles de soldados húngaros se lanzaron en una huida desesperada a través de ese hueco. La retirada se convirtió en una estampida caótica, y una vez que estuvieron en campo abierto, desorganizados y con la moral destrozada, la persecución comenzó. Durante 2 días, los jinetes mongoles persiguieron a los fugitivos, cazándolos sistemáticamente. La huida se transformó en una carnicería que se extendió por más de 40 kilómetros. Muy pocos escaparon.
El ejército más poderoso de Europa Central había dejado de existir. Miles de cuerpos cubrían la llanura. El rey Bela IV logró escapar por muy poco, huyendo por su vida a través de su propio reino devastado. La noticia de la batalla del Sajó se extendió por Europa como una onda de choque. El horror era total. Un ejército cristiano completo, liderado por un rey, había sido borrado del mapa en cuestión de horas. La caballería pesada, el símbolo del poderío militar europeo, ya no parecía invencible. Europa se dio cuenta de que se enfrentaba a un enemigo que no comprendía, un enemigo que no jugaba según sus reglas. Durante meses, el continente contuvo la respiración, temiendo una invasión total que parecía inevitable, pero la invasión nunca llegó. En 1242 llegó la noticia de la muerte del gran Khan Egedei en Mongolia. Según la tradición, todos los príncipes y generales de sangre real debían regresar a la capital, Karakorum, para elegir a un sucesor. A regañadientes, Subotai y Batu Khan dieron media vuelta y se retiraron. Europa se salvó, no por su propia fuerza, sino por un evento fortuito a miles de kilómetros de distancia. La batalla del Sajó fue una lección brutal. Demostró que la guerra no se ganaba solo con armaduras más gruesas o cargas más pesadas. Subotai había demostrado el poder de la estrategia, la movilidad, la inteligencia y la guerra psicológica. Donde reinó la arrogancia y el exceso de confianza, solo quedó la derrota y la muerte. Hoy, el río Sajó fluye en silencio, pero el eco de aquella batalla aún resuena, recordándonos que en la guerra y en la vida, subestimar a tu adversario puede ser el último error que cometas. Si te ha fascinado esta inmersión en una de las batallas más decisivas de la historia, suscríbete